esta ocasión les enseñaremos cómo hacer una tabla de distribución de frecuencias, el histograma y polígono de frecuencias, la ojiva porcentual, y a calcular las medidas de tendencia central y de dispersión en Excel. Primero utilizamos la función de Excel, contar. Después seleccionamos todos nuestros datos para saber cuántos datos tenemos. Para calcular el rango, restamos el dato menor a el dato mayor, ubicados en las celdas B41 y B2. Después calcularemos el número de intervalos, sacándole raíz cuadrada al número de datos, o bien elevándolo a la 1/2. Para no perder datos, vamos a redondear este número a la unidad siguiente de nuestro resultado. Para calcular la amplitud dividimos el rango entre el número de intervalos y nuestro resultado lo redondeamos. Después colocamos en nuestra tabla la cantidad de intervalos, que en este caso son 7, y lo haremos de la siguiente manera. Ponemos el número 1 en la primer casilla donde dice intervalos y en la esquina inferior derecha colocamos el cursor, damos clic y arrastramos 6 espacios. Después, en la esquina inferior derecha damos clic y buscamos la opción rellenar serie. Después colocamos el dato más pequeño en la primer casilla donde dice clases, a este dato se le va a ir sumando la amplitud, que es 6, y para fijar nuestro dato colocamos la coordenada de la casilla donde se encuentra la amplitud pero le ponemos signo de pesos. Arrastramos nuestra fórmula hasta nuestra última casilla para obtener los demás datos. En la primer casilla de la segunda columna de clases, se le resta 1 al segundo dato de la primer columna. De igual manera a este dato se le va a ir sumando la amplitud, así que repetimos los pasos anteriores. En las columnas de fronteras, van los mismos datos que en la de clases, solo que a los de la primer columna se les resta 0.5 y a los de la segunda columna se les suma 0.5, esto se hace para que las fronteras queden juntas y donde termine una empiece otra. Para calcular las marcas de clase, vamos a sumar la clase inferior y la superior, y lo vamos a dividir entre 2. Después, arrastramos la fórmula hasta nuestra última casilla, para obtener los demás datos. Continuamos calculando la frecuencia absoluta acumulada, lo haremos utilizando la función de Excel, frecuencia, en datos vamos a colocar todos nuestros datos que tenemos, pero vamos a colocar signos de pesos en las coordenadas para fijar esos datos. Después ponemos una coma, y nos indica que debemos asignar el grupo, y seleccionaremos la clase superior. Esta función de Excel cuenta cuántos datos tenemos desde 0 hasta el número que le asignemos, que serán los de las clases superiores. Arrastramos nuestra fórmula hasta nuestra última casilla para obtener los demás datos. Observamos que el último número es igual al número de datos que tenemos.
Después restamos al último número el penúltimo de la casilla de frecuencia absoluta acumulada. Y arrastramos la fórmula hasta la segunda casilla, ya que el primer valor en la frecuencia absoluta y en la acumulada son el mismo. Para calcular la frecuencia relativa, vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos, fijamos el número de datos colocando signos de pesos en las coordenadas de la casilla del número de datos, y todo esto lo multiplicamos por 100. Arrastramos nuestra fórmula hasta nuestra última casilla para obtener los demás datos, ya que la frecuencia relativa acumulada trabaja en la misma función que la frecuencia absoluta acumulada. Arrastramos hacia la derecha la fórmula y observamos cómo se termina de llenar la tabla. Nos podemos dar cuenta que el último dato es 100, el equivalente al 100%. Para la elaboración del histograma y polígono de frecuencias, vamos a seleccionar los datos de la columna, frecuencia relativa, nos vamos a insertar e insertamos una gráfica de barras. Damos clic en seleccionar datos, y nos vamos a donde dice editar, del lado derecho. Seleccionamos las fronteras inferiores y damos clic en aceptar. Volvemos a dar clic en seleccionar datos, y cliqueamos donde dice agregar, nos va a aparecer un recuadro y cliqueamos donde dice valores de la serie y seleccionamos los datos de la frecuencia relativa. Seleccionamos las barras de color rojo y les cambiamos el formato a línea. Y ya tenemos el histograma y polígono de frecuencias. Para elaborar la ojiva porcentual seleccionamos los datos de la frecuencia relativa acumulada, nos vamos a insertar e insertamos una gráfica de línea. Nos vamos a seleccionar datos y damos clic en editar del lado derecho, y seleccionamos las fronteras inferiores. Y ya tenemos la ojiva porcentual o también llamada curva S. Para calcular la media utilizamos la función de Excel, promedio y seleccionamos todos nuestros datos, para la mediana utilizamos la función, mediana y seleccionamos todos nuestros datos, y para la moda utilizamos la función, moda y seleccionamos todos nuestros datos. Este ejercicio fue del examen parcial aplicado por la maestra Alicia en el grupo 6 IM 5 del año en curso.